Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El tema de hoy es trastornos psicomotores. Nosotros somos el grupo número 4. Empezamos con la introducción y la evaluación de la psicomotricidad. Buenos días compañeros, buenos días profesora. Vamos a empezar con la introducción. La introducción en cuanto a la psicomotricidad, eh, vemos que el movimiento forma parte de la conducta humana y acompaña las acciones que realiza cuando expresamos deseos, necesidades, etcétera, así como cuando nos comunicamos o interactuamos, cuando este se ve alterado, pero cuando este se ve alterado de alguna forma, aparecen los llamados trastornos psicomotores, ¿no? En cuanto a la evaluación, podemos observar de las alteraciones psicomotoras deberá recoger al menos 3 aspectos importantes, ¿no? Que es la expresión facial. Este elemento podemos decir que se transmiten de diferentes dimensiones vivenciales. Puede ser afectiva, puede ser por la empatía o la seguridad. Las características del habla es uno de los elementos que podemos ver. Esta ofrece por sí misma información general acerca del estado psicomotor, tales como el volumen, el ritmo y la velocidad del habla espontánea, la duración de las frases, la proporción de parte del habla o silencios, ¿no? Etcétera. Podemos observar en este aspecto. Y el tercer punto de la evaluación, podemos ver la motora general. ¿Qué nos dice esto? Esta va a comprender la evaluación de una amplia gama de movimientos, tanto espontáneos como ejecutados, tras órdenes que incluyen posturas, hábitos, etc. También podemos observar que los trastornos psicomotores, cuando hablamos de trastornos psicomotores, nos vamos a referir a que este va a reflejar una alteración en la psicomotricidad de la persona, teniendo dificultades o alteraciones en el movimiento. Estas alteraciones se traducen en dificultades del neurodesarrollo que afectan a la adaptación perceptivo-motora de la persona. También vamos a observar uno de los síndromes más comunes en cuanto al trastorno psicomotor, va a ser la agitación psicomotora, ¿no? Este trastorno es uno de los más frecuentes, caracterizado por su elevada frecuencia. Se va a manifestar de una forma de hiperactividad motora, con movimientos o de repente gestos, es decir, mediante una sucesión de gestos, y conductas realizadas de modo rápido y sin ningún objeto determinado. No hay nada que de repente ellos les indique hacer esto, simplemente son conductas que ellos van a realizar, ¿no? Ahora, los modos de presentación de estas agitaciones, vamos a observar que hay 3 modos de agitación. Una va a ser la agitación reactiva. Esto se va a dar como una consecuencia de situaciones y acontecimientos de tensión extrema. Agitaciones de trastornos orgánicos cerebrales. Este es otro de los tipos de agitaciones. En este caso se puede dar por alteraciones somáticas, ¿no? La aparición de angustia, algún dolor, o puede también darse por una agitación transitoria o permanente, ¿no? A veces va a ser por momentos este tipo de agitación, o va a ser de manera permanente, como observamos con la epilepsia, ¿no? Es un constante. Luego vemos las agitaciones psicóticas. Estas se producen en ciertos tipos de esquizofrenia, especialmente en la catatónica, en las fases maníacas de las psicosis maníaco-depresivas, que están asociadas a signos como la euforia patológica. Y bueno, a continuación seguimos con nuestra compañera que nos va a hablar acerca del estupor. Buenos días, compañeros. Buenos días, mi nombre es Clara Gerí. Yo voy a hablar del estupor. El estupor básicamente es un estado de pérdida o déficit de la conciencia, en la que el sujeto permanece en un estado semiconsciente y no reacciona ante los estímulos ambientales. Puede esto durar instantes o puede durar también semanas. El siguiente vendría a ser temblores. En el caso de temblores, son movimientos musculares
de descarga de tensión, ¿no? Que en forma de sacudidas involuntarias tiene la persona. Estos pueden ser tres. Puede darse en reposo, puede darse posturales o también puede ser intencionales. En el caso de reposo, son movimientos cortos. En el caso de posturales, son sacudidas que aparecen al iniciar o al efectuar un movimiento. En el caso de intencionales, son sacudidas que aparecen con movimientos ya un poquito voluntarios, ¿no? Un caso de movimientos voluntarios. El siguiente punto son las convulsiones. En el caso de las convulsiones, son movimientos musculares en forma de contracciones violentas. Estas son producidas por un grupo de neuronas que tienen una sobreestimulación. Los factores que influyen aquí o las características que tienen estas convulsiones son la repetida, la pérdida instantánea de la conciencia. Tenemos también alteraciones fisiológicas, como por ejemplo la sudoración, el aumento de la presión, de la tensión arterial, taquicardia o dilatación pupilar. También puede ocurrir mordeduras en la lengua, o al momento que la persona cae, puede haber algún tipo de golpe en la parte del cráneo, ¿no? Le doy pase a mi siguiente compañero. Con tics. Profesora, buenos días. Compañeros, buenos días. Yo les voy a hablar sobre lo que son los tics. Bueno, vienen a ser movimientos musculares rápidos que se manifiestan de manera involuntaria, repetitiva y frecuente. Se pueden localizar en una o más partes del cuerpo. En ocasiones, cuando suelen manifestarse de manera patológica, se da más en las personas neuróticas o como las que presentan esquizofrenia o epilepsia. Los tics se pueden dar en distintas partes del cuerpo, como dije, como por ejemplo en los ojos, a través de guiños de ojos, estiramientos del cuello, movimientos de la cabeza hacia un lado, fruncimientos de la ceja, entre otros. Seguidamente tenemos lo que son los espasmos, que vienen a ser contracciones musculares involuntarias, exageradas y persistentes, que se pueden localizar tanto en la musculatura voluntaria como en las fibras musculares de los órganos internos. Dentro de los espasmos existen tres tipos, los que son los espasmos profesionales, los espasmos saltatorios de Bamberger y los espasmos saltatorios de Salam. Los espasmos profesionales consisten en la contractura de un determinado grupo muscular que puede aparecer junto a una parálisis momentánea. Los espasmos saltatorios de Bamberger surgen en los músculos de las piernas en su mayoría y obligan al individuo a saltar y agitarse. Estos suelen aparecer en personas que frecuentemente son lábiles emocionalmente. Y por último, los espasmos saltatorios de Salam consisten en contracciones musculares que mayormente se encuentran en los músculos del cuello, que obligan al individuo a reflexionar y extender rápidamente el cuello. Por último, voy a hablar sobre la catatonia. La catatonia es un síndrome psicomotor que puede incluir diversos síntomas, como la catalepsia, el negativismo, el estupor, las estereotipas y los ecosistemas. Dentro de la catalepsia, bueno, esto consiste en una actitud inmóvil con la musculatura rígida, que permite colocar a un individuo en una posición forzada, incómoda y antigravitatoria. El negativismo consiste en una actitud de oposición ante cualquier movimiento que se le ordena al individuo. El estupor consiste en una actitud de permanecer ajeno o distante del entorno,
como ausencia de las funciones de la realización, es decir, de forma paralítica el cuerpo, o sea, no se mueve para nada. Las estereotipas consisten en la repetición continuada e innecesaria de movimientos concretos. Y por último, los ecosistemas. Esto consiste en la repetición automática de los movimientos, de las palabras, de los gestos, entre otros. La aparición de los cuadros catatónicos, este es frecuente en los cuadros esquizofrénicos y también en los trastornos afectivos. Bueno, eso sería todo. Doy pase a mi compañera. Sí. Bueno, continuando con la exposición, tocando el tema de estereotipias, ya que mi compañera también ha hablado sobre eso, yendo un poco más profundo, bueno, las estereotipias son movimientos, gestos, posturas que se van a repetir continuamente sin ningún fin determinado. Y bueno, se va a diferenciar de los tics en que estos movimientos son mucho más complejos y más organizados. También se dice, o bueno, a lo que hemos estado investigando es que las estereotipias se dan también más que nada en los niños con trastornos de espectro autista y trastornos de ansiedad, eh, trastorno de atención, trastornos de atención. Bueno, clasificando las estereotipias, tenemos estereotipias simples y estereotipias complejas. Bueno, las estereotipias simples, su función prácticamente es estimular, en donde nosotros podemos ver que, por ejemplo, se frota la cara o se rasca la cabeza, ponen las manos encima de las rodillas, entre esos movimientos. En estereotipias complejas, vamos a ver que estos movimientos van a ser mucho más llamativos y van a implicar lo que son las manos y los brazos. Por ejemplo, la persona puede estar haciendo de esta manera o su mano lo puede estar moviendo así y ya. Sigue, bueno, como siguiente trastorno tenemos los manierismos, que bueno, estos manierismos van a ser movimientos que van a aumentar la expresividad y la expresividad de los gestos y de la mímica. Por ejemplo, tenemos risas o risas involuntarias, posturas forzadas, entre otros. También tenemos las apraxias, en donde van a ser, la persona va a tener dificultad para realizar actividades que van a requerir un cierto nivel de complejidad psicomotora. Y bueno, también tenemos las discinesias, que van a ser todo un conjunto de movimientos involuntarios que implican la lengua, la boca y la cara. Clasificando estas discinesias, van a ser discinesias agudas y tardías. En la discinesia aguda, por ejemplo, tenemos que implica la parte superior, las extremidades superiores, también el cuello y la espalda. Y en la discinesia tardía nosotros podemos ver que son una serie de movimientos involuntarios que se van a dar con la boca, la lengua y la cara. Y bueno, va a continuar mi compañero. Buenos días, profesora. Soy Eduardo Ruiz Mesa y ahora me toca explicar lo que son los trastornos de la mímica. Comenzaremos por la hipermimia, que es la exageración de los rasgos fisionómicos en relación o no al estado afectivo dominante. Por ejemplo, se puede observar en la depresión, donde se pueden acentuar lo que son las arrugas, en la agitación maníaca, que demuestra un rostro de alegría, satisfacción y euforia con una risa sumamente escandalosa. A su vez, se puede dividir en hipermimias generalizadas, que son en las que participan todos los músculos faciales
y la mirada no se fija, sino que está ahí un poco distraída. También están lo que es las hipermimias polarizadas, que expresan al contrario que las generalizadas un afectivo monotemático. Siguiendo están las hipomimias, que vienen a oscilar desde la escasez de movimiento hasta la inmovilidad completa. La mirada está fija, detenida en un objeto o también puede ser en el vacío. Aunque existe cierta expresividad en la cara, la fisionomía termina a veces expresando sufrimiento, dolor o inhibición, algo de perplejidad. Se siente tiene estados medio confusos, negativismo o posicionismo. Bueno. También se observan, estas hipomimias también se observan en lo que es la demencia y en el retraso mental. Y por último, las dismimias, que reflejan una contradicción entre lo que expresa el rostro, los gestos, con los contenidos psicoafectivos. Estos también a su vez se dividen en paramimias o mímicas discordantes, que supone una discordancia entre lo que es la expresión verbal y la expresión facial. Esto mayormente se observa en lo que es la esquizofrenia. En este caso se traduce más que nada en sonrisas o risas inmotivadas o extrañas. Y también están las mimias reflejas o ficticias, que son las que reproducen al instante guiños o movimientos de la boca del observador, es decir, como si fuera un espejo. Esto se observa más en lo que es el retraso mental, en la histeria y en mucha menor medida en lo que es la esquizofrenia. Eso sería todo. Bueno, y eso es todo con respecto a trastornos psicomotores. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.